nombre es Verónica Ruiz y hoy vamos a estar hablando sobre el conflicto en Irak, también conocido como la Guerra Civil Iraquí. Este ha dejado muchas consecuencias, una de estas siendo la grave crisis humanitaria, tanto en esta zona como en los países vecinos. Como cualquier conflicto aún presente en la actualidad, todo comienza por disputas religiosas, políticas y sobre todo territoriales. Irak, país situado en el Oriente Medio, se divide en tres grupos con diferencias ideológicas: los chiitas, los cuales se encuentran ubicados en el sur del país; los kurdos, situados en la zona norte; y los sunitas en el centro y oeste de Irak. Estas formaciones opositoras siempre han buscado instalar gobiernos para formar su propio Estado. Sin embargo, son los chiitas y los sunitas los que más envueltos están desde el principio del conflicto. La actual guerra iraquí se desató oficialmente en el año 2014, pero los sucesos que sirvieron como base para la disputa comenzaron muchos años atrás, cuando dichos grupos trataban de expandir sus límites para controlar las zonas más ricas en petróleo en el país. Saddam Hussein, quien tomó el puesto de presidencia en el año 1979 en Irak y que además apoyaba el sunismo como religión, brinda muchos privilegios a los que también apoyaban sus ideales. Esto claramente afecta negativamente a los kurdos y a los chiitas, quienes varias veces intentaron derrumbar su gobierno con la intervención de una de las mayores potencias mundiales, Estados Unidos. En el año 2001, cuando suceden los atentados del 11 de septiembre en Nueva York, George Bush, el actual presidente estadounidense de ese entonces, vincula los eventos con el grupo musulmán Al-Qaeda. Posteriormente, después de que Estados Unidos intenta desarmar a Irak, en el año 2003, el país norteamericano toma control de Irak y derroca el gobierno de Saddam. Lo que antes era un beneficio para los sunitas se convirtió en una ganancia para los demás grupos, pues el gobierno pasó a manos de partidos chiitas. Considerando que, durante el mandato de Saddam, el ejército contaba con una gran fortaleza, al terminar su gobierno muchos militares iraquíes quedaron sin trabajo. Por eso, estos se unen a grupos insurgentes liderados por Al-Qaeda, los cuales atacaban constantemente al ejército norteamericano. Estados Unidos aprovecha esta oportunidad para conformar una alianza con los sunitas para debilitar a los grupos insurgentes, lo cual funcionó hasta que Al-Qaeda queda en las manos de su nuevo líder, al-Baghdadi, quien se encarga de reconstruir el Estado Islámico de Irak. Esto sucede en el 2010, pero es 3 años después que dicho grupo terrorista formó una unión con el presidente sirio Bashar al-Assad. Así se conforma el Estado Islámico de Irak y el Levante, o también llamado el Estado Islámico de Irak y Siria. Es en el 2014 cuando estalla la guerra, pues ISIS se encarga de invadir múltiples ciudades en Irak para formar estados islámicos. Mosul fue una de las ciudades más afectadas por el Estado Islámico, pues fue aquí que se fijó su califato. A pesar de que en el 2017 ya se puede hablar de una reconstrucción de la ciudad, y es verídico decir que el conflicto no está en su peor punto, según la Agencia de la ONU para los Refugiados, la guerra en Irak aún continúa en el actual 2020, considerando que no se ha conformado un sistema político que integre todas las ideologías y demás países como Irán y Estados Unidos aún siguen involucrados. La guerra en Irak ha dado varias consecuencias, entre ellas el número extenso de desplazados hacia países de Europa como España o Italia, que son los más cercanos a países como Irán, Irak o Siria. De hecho, según la ACNUR, el 53% de desplazados iraquíes son niños y menores de edad. La grave crisis humanitaria que llevan viviendo las víctimas del conflicto militar desde el 2014, o incluso se podría decir que desde mucho antes, se deriva de los daños en sistemas de salud e infraestructuras en general en diversas ciudades en Irak. Muchas familias se han quedado sin hogar, trabajo, sustento e incluso sin las necesidades básicas, que son el alimento y el agua para sobrevivir.
Para cerrar, es importante resaltar que a pesar de la cruda realidad que da la violencia, siempre hay organizaciones que buscan el bienestar del individuo. Por lo tanto, brindan toda la ayuda que sea posible a los países que más lo requieren. Pero aparte de organizaciones gubernamentales o no gubernamentales, las empresas también brindan ayuda y es aquí donde el comunicador corporativo toma lugar. Aquella persona que se desempeña en el área de comunicación en una corporación se enfoca en hacer que primero los objetivos se cumplan dentro de la institución y segundo la imagen exterior. Existe una empresa llamada WorldCo, la cual reúne diferentes organizaciones que pueden aportar con recursos no solo económicos, sino también puede ser con comida, agua y demás. Todo esto destinado a países con conflictos sociales o políticos y con mucha violencia. Hay varios proyectos determinados para diversos países en la empresa. En este caso para Irak existe un proyecto llamado Uno más uno es mucho más, el cual es financiado por la UNICEF y está específicamente destinado a ayudar a los niños del país con desnutrición aguda. ¿Cuál es la importancia del comunicador entonces en este caso? Una organización como UNICEF solo va a brindar apoyo financiero a empresas totalmente legítimas y con una buena imagen, pues si se trata de WorldCo, esta representa diversas instituciones internacionales de suma importancia y se presta para servir en múltiples países. Por lo tanto, si el comunicador corporativo hace una buena labor, esta empresa no tendrá ningún problema en hacer colaboraciones con organizaciones como lo es la UNICEF, la UNESCO, la ACNUR, etc.